Gracias a Dios por esta oportunidad que el Señor nos concede nuevamente estar aquí en la casa del Señor, ya juntos, reunidos, no tan juntitos, separados de unos de otros, pero aquí estamos por la gracia del Señor. Amén. Y mire, vamos a empezar este servicio, donde esperamos que Dios trae una palabra poderosa para cada uno de los que estamos aquí presentes y de los también que los están escuchando también por vía Facebook. Amén. Y mire, hay una palabra ahí en el capítulo 3 del libro de Hechos. Vamos a darle lectura en esta mañana. Si lo tiene. Amén. Dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que les diese limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie, y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo de La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Amén. Poderoso milagro, aleluya, del Señor. Mire, vamos a orar en esta mañana. Gracias, Padre, en esta mañana que tú nos permites estar delante de ti, Señor. Gracias, Padre celestial. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Mira, Señor, que cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor, podamos, aleluya, con un corazón agradecido y sensible a tu palabra, Señor, poder exaltar con todo nuestro ser, Señor, tu nombre. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos concedes de estar aquí, Señor, para poder adorarte, Señor, y sentir la libertad, Señor, aleluya, a través del Espíritu Santo, Señor, para poder, aleluya, regocijarnos en ti y en tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Qué bonito es verlos otra vez aquí en casa, ¿no? Qué feliz, ¿verdad? Este día para nosotros, ¿verdad? Es estar aquí reunidos. Pastor hablaba esta mañana, ¿verdad? De una bendición, ¿verdad? En la Biblia. Yo les quiero dar otra esta mañana para ustedes que están aquí, ¿verdad? Y aquellos hermanos que están en casa, vengan, hermanos, vengan. Está bien estar en sus casas, pero qué más bonito estar allá afuera aquí con nosotros, participando, ¿verdad? Y alabando a nuestro Señor, ¿verdad? Traigan sus máscaras, lo que quieran, hermano, pero vengan, hermano. Y yo estaba viendo, hermanos, en el libro de Números 6, 24-26, donde dice el profeta, ¿verdad? A Moisés le dice a sus sacerdotes, ¿verdad? Que Dios quiere bendecir a su pueblo, y le dice: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Y esta mañana yo les quiero a ustedes ofrecer esas bendiciones, hermanos. Esas bendiciones de seguridad, hermanos, ¿verdad? Que nosotros, ¿verdad? Esperamos de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Mientras el mundo esté ahorita en temor, nosotros no estaremos en temor, hermanos, pero estaremos, ¿verdad? En la gloria de nuestro Señor, ¿verdad? En su luz, ¿verdad? Y su protección, hermanos. Alaben conmigo esta mañana. Dios te guarde y bendiga, que te extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado
ustedes, hermanos. Dios te guarde y bendiga, que te extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te paz. Vamos a alabar al Señor esta mañana, díganle. Dios está conociendo, dándonos su bendición, hermanos. Nuestro
alabando su nombre, hermanos, alabando el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
hermanos, porque nuestro Señor nos ama, hermanos. Hermanos, buenos días, Dios les guarde a todos. Ocupe su lugar, gracias por estar con nosotros. Le damos bienvenida a cada uno de ustedes. Es un gozo el poder estar aquí y poder recibir de la palabra del Señor. Quiero que por favor vaya conmigo al libro de Mateo. Libro de Mateo, capítulo número 13. Libro de Mateo, capítulo 13. Y vamos a aprender un poco ahí de la palabra. Saludamos a todos aquellos que están a través de los medios de comunicación. Bienvenidos a Corona de Vida desde San Antonio, Texas. A las personas que están con nosotros esta mañana también aquí, bienvenidos. Esperamos pronto ir saliendo adelante de toda esta situación que se ha presentado
de salud en todo el mundo y que el Señor nos guarde, nos ayude y nos proteja. Mateo capítulo 13, versos 45 y 46. ¿Lo tienen ahí? Muy bien. Dice la palabra de Dios así. Dice: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que buscaba buenas perlas y que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Esta mañana, mis amados, quiero hablarles acerca del desafío de servir. El desafío de servir. No sé si usted ha escuchado la palabra kamisake. Kamisake, ¿la ha escuchado alguna vez? Los kamisake eran pilotos japoneses que maniobraban unos aviones pequeños, no muy grandes, que se llamaban ceros japoneses. Y ellos eran los pilotos que estaban encargados de combatir en la Segunda Guerra Mundial. Salían de sus portaaviones y luego de alguna manera ya no regresaban. Por eso se llamaban kamisake, porque eran pilotos suicidas. Manejaban su avión y ya ellos sabían directamente a qué iban y qué era lo que iba a suceder. Después de que su comandante les daba la salida del portaaviones, ellos no deberían de regresar. Hacían una cierta ceremonia antes de subirse al barco o al portaaviones. Luego en el portaaviones hacían otro tipo de ceremonia antes de salir a combate. Se despedían de sus compañeros, se despedían de sus padres, los que estaban solos, y se despedían también de sus familias, los que tenían su familia. Todos estaban conscientes de que al subirse al avión y salir del portaaviones no podían regresar con vida, ni podían tampoco regresar el avión. Fíjese qué interesante que estos muchachos japoneses estaban dispuestos a morir por el emperador y estaban dispuestos a morir por el imperio. Y aunque de alguna manera estaban siendo utilizadas sus vidas, ellos sabían que todo valía la pena porque podían servir al emperador y podían servir al imperio. Me llamó eso la atención porque muchas personas en este tiempo se llaman kamisakes y no son más que terroristas. Son gente que tiene su mente y su corazón dispuesto para matar, para destruir, a pesar de que su vida va a terminar. Y así se les llama, kamisakes. Al estar estudiando un poquito qué significa y de dónde viene esta palabra, por lo que yo quiero enseñarles el día de hoy, estoy estudiando y me doy cuenta de que kamisake es una palabra que los aliados, especialmente las fuerzas de inteligencia de los Estados Unidos, estaban mal traduciendo del japonés al inglés. Los americanos estaban tratando de descubrir las estrategias militares de la Fuerza Naval de Japón para poder entrar y conquistar todo lo que sea el imperio japonés. Pero resulta que la traducción era de kanji, era lo que los japoneses decían kanji o kanjin. Y el traductor dijo kamisake. Y así se quedó. Y los únicos que utilizaban la palabra kamisake eran precisamente los aliados, para saber que esos aviones simple y sencillamente no debían de acercarse ni a las fragatas, ni a los portaaviones, ni a ningún buque de guerra americano o de la fuerza de los aliados, porque cayendo el avión traían 250 kilos de explosivos. Así es que explotaban los aviones, había la explosión máxima de los explosivos que cargaban y ahí terminaba la vida de aquel soldado, de aquel aviador japonés.
¿Por qué viene esto? Porque sabe que los mongoles en el año de 1281 pusieron su flota naval en contra de la nación de Japón. En ese tiempo tenía una nota que se decía del sol naciente, la nación del sol naciente. Y los japoneses estaban temerosos porque los mongoles, o el país de Mongolia en ese tiempo, era súper poderoso. Y cuando llegó la fuerza naval a tratar de conquistar Japón, sucedió algo interesante. Vino un tifón, lo que nosotros conocemos como huracán, y destruyó toda la flota de Mongolia. Todos los mongoles fallecieron, los barcos fueron hundidos, y entonces dice la historia que Japón pudo decir que era el Kenji, o el Kamisake, que quiere decir viento divino. Entonces, cuando llega la Segunda Guerra Mundial, los soldados o los pilotos japoneses simple y sencillamente se dieron por aludidos a que ellos eran el viento que podía detener el avance de las fuerzas aliadas en contra de su país. Y estaban dispuestos a todo, a todo. Usted preguntará, bueno, pastor, ¿y eso qué tiene que ver con el sermón? Muy sencillo. Yo quiero hablar acerca del desafío al servicio, del desafío a servir, del ser un kamisake, del ser un suicida tal vez, si usted quiere tomar esa palabra en el mejor término. No quiero que se vaya y se suicide, no, sino quiero que usted sepa que es alguien que le importa servir al imperio y le importa servir al emperador. ¿Estamos claros con eso? Entonces, kamisake quiere decir fieles y devotos. Servir y morir para el emperador era un privilegio de aquellos aviadores japoneses, de tal manera que su objetivo era hacer el mayor daño posible al avión, a los barcos de los aliados, o hundirlos, o simplemente dejarlos inservibles, de tal manera que no pudieran acercarse a las costas japonesas. Ese era su objetivo. Yo me encontré este pasaje de la Escritura que tiene dos versos muy poderosos. El primero dice: el reino de los cielos es semejante a un mercader que buscaba buenas perlas. Dice que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Cuando estamos hablando de la gran comisión, estamos hablando de cosas extraordinarias de hacer para Dios. Saber el desafío para servir es entender primero quién nos está llamando a hacer tal o cual cosa. Yo he tenido la oportunidad de hacer cosas que me han ordenado sin yo pensarlas. Mi primer pastorado, por ejemplo, fue en un ejido que se llama San Francisco, Coahuila, municipio de San Buenaventura. Y en esa ocasión yo iba acompañando al presbítero del área. Y me dijo: quiero que me acompañes, Paquito, vente porque necesito un chofer no un chofer, un compañero para poder yo manejar. Llegamos al lugar, al ejido, metido así entre el monte, y los hermanos le dicen al presbítero: bueno, ya se fue nuestro pastor anterior, ahora ¿a quién nos va a mandar? Y el hermano no sabía qué contestar y se quedó medio aturdido y dijo: pues a este muchacho. Y ahí me pusieron en mi primer pastorado. Estuve casi 3 años ahí de pastor, pero así me nombraron. Ni siquiera me preguntó: ¿quieres ser pastor? Nada, nomás me dijo: aquí se queda, y ahí me dejó. Entonces, hay cosas en ocasiones en que uno está dispuesto a hacer, aunque no sepas qué es exactamente la comisión a la que se te ha llamado a hacer, porque entiendes que el desafío a servir proviene de Dios.
Cuando Dios te abre puertas, usted y yo vamos a tomar la oportunidad de entender que Jesús es el que ordena la gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A eso se le llama la gran comisión. Y la gran comisión es grande porque proviene la orden de la eternidad. La Biblia dice, Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. El Señor envió a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree pueda tener esa experiencia maravillosa de salvación. La gran comisión es grande porque la orden es que todos podamos participar de ella. Todos podemos tener la oportunidad de participar en este maravilloso trabajo de compartir las buenas nuevas de salvación. Este trabajo, hermanos, es algo que está dispuesto por Dios para que nosotros lo pongamos en práctica. El libro de San Juan, si usted es tan amable de ir por ahí, capítulo 13, el versículo del 1 al 15. Ahí vamos a encontrar una palabra acerca de Jesús. Y mire qué interesante esta palabra. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, no habiendo amado a los suyos, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaba, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la mesa, se quitó su manto y tomó una toalla y se la ciñó. Luego puso en el agua un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Y entonces Simón Pedro dijo, Señor, tú no me lavarás los pies. Y entonces respondiendo Jesús le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió y le dijo, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Qué tremendo, ¿no? Y ahorita vamos a analizar el resto. Déjeme explicarle un poco de este pasaje que estamos leyendo. Estamos hablando de que un hombre fue un mercader, quiere decir alguien que se dedicaba al comercio y al comercio de perlas, o sea, que era un joyero. Llega a un lugar donde venden muchas joyas, piedras preciosas, pero él en especial estaba dedicado a buscar perlas. Y dice la Biblia que el hombre, analizando todo aquel mercado, todo lo que estaba ahí, encontró una gran perla. Y dice que cuando la observó, la vio, la valoró, dice, fue inmediatamente a casa y vendió todo lo que tenía y regresó con los recursos y compró aquella perla. El Señor usa esa parábola o esa parte para enseñarnos la importancia del servicio. Es interesante saber que cualquiera que quiere ser mayor en el reino de los cielos tiene que ser el servidor de sus hermanos. Es importante entender que el servicio a Dios, el servicio cristiano, el servicio hacia Jesús, el servicio a la iglesia, el servicio al prójimo, es algo demasiado importante que el Señor recalca. Y yo les dije que para entender este desafío teníamos que entender quién nos enroló en él, quién puso sus ojos en nosotros para que nosotros pudiéramos tener esa capacidad tremenda de servir. Y mire lo que sucede, mire esta situación que tenemos acá. Dice, habiendo llegado la hora que Jesús pasase de este mundo al Padre, quiere decir, Cristo había de dejar esta tierra y había de regresar con el Padre. Recuerde que esta es la noche anterior a la crucifixión. Dice,
el Padre le había dado todas las cosas en sus manos. Dice la Biblia que todo había salido de Dios para Jesús, y ahora Jesús era quien estaba dispuesto a poder compartir con sus discípulos, pero para ello estaba dispuesto a servir. Llegan todos los discípulos aquella noche a participar de aquella cena de comunión, y ninguno se lavó los pies. Y ninguno se atrevió a decirle al otro: necesitas lavarte los pies, aquí hay agua, aquí hay una toalla para que te arregles los pies. La costumbre de aquel tiempo era que la gente, al llegar a la casa, el dueño de la casa o los que estaban dentro de la casa ponían un lebrillo de agua y ponían una toalla para que las personas, como venían del camino, pudiesen limpiarse de la arena, del polvo, y entonces pasar y disfrutar de la cena. Ninguno se lavó los pies y ninguno se atrevió a ofrecerle a alguien más agua y toalla para limpiarse los pies. Y entonces Jesús dice que se pone de pie, se levanta del lugar, toma una toalla y toma un lebrillo y empieza a lavarle los pies a los discípulos. Y les dice: les voy a lavar los pies. Y Pedro se pone medio turbado y dice: no me laves los pies a mí, no me los laves. Y entonces Jesús le dice: tengo que lavártelos. Lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. La cosa acá que tenemos que captar es que el servicio a Dios es algo de gran valor y de gran precio. Recordemos, mis amados, que el hombre aquel de las perlas estaba buscando una que tuviera una característica diferente, que tuviera algo para que pudiera ser valorada y poder traerla y comprarla y tenerla en vez del resto que tuviese. Estaba leyendo la historia de un pescador que dice que, de un pescador de perlas, por supuesto, dice que para bajar a la profundidad lo hacen sin traje de buzo. Para empezar, en aquel tiempo pues menos habría. Hay una profundidad aproximadamente de 50 metros de profundidad en unos lugares donde están las mejores perlas. Donde hay perlas más simples, está a 13 metros de profundidad. Pero la profundidad para sacar perlas es de 13 metros a 50 metros. Hay que bajar nadando, aguantando la respiración. Llega al lugar, al lecho donde están las ostras, y empiezan a recabar las que puedan. Dicen que a lo más pueden recabar 12 o 15 ostras cada vez que se sumergen, por la presión de tener que salir y respirar. Así es que eso es increíble lo que sucede. La mayoría de pescadores de perlas mueren jóvenes por causa de un problema que les causa la presión del agua en sus oídos, y muchos de ellos que no mueren jóvenes quedan ciegos por causa de la sal que está constantemente en sus ojos, en el agua salada. Entonces, por eso las perlas tienen gran precio. No sé cómo estaría esta, pero dice que el hombre se quedó deslumbrado y dijo: voy a ir para allá. La lección que Jesús nos da es precisamente esa. Jesús está con sus discípulos y les dice: encontré una perla de gran precio. Los discípulos se quedan sorprendidos porque saben que todo ha sido dado por Dios para Él, y el Señor puede manejar cualquier circunstancia y cualquier cosa. Pero lo hermoso, lo especial es que el Señor les dice: esta es la gran perla que tengo yo para ustedes, y que ustedes pueden observar el servicio. Toma el agua, le empieza a lavar los pies a los discípulos, no sin antes ya haber escuchado a Pedro, que le dijo: no quiero eso. Y el Señor le dice: tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Y luego el Señor habla con Pedro y le hace saber que tiene que lavarse los pies, o dejar que el Señor le lave los pies, para que Pedro pueda tener parte con Jesús. ¿Me va siguiendo en lo que quiero enseñar?
Si yo quiero estar con Jesús, tengo que servir a Jesús. Ejemplo os he dado, dice el Señor, para que como he hecho, ustedes también hagáis. Si nosotros vamos a hacer algo significativo en nuestra vida, tiene que ser algo que sea de gran precio. Entender que Jesús dice el servicio a los demás, el servicio a Dios, el servicio a Jesús, el servicio a la obra tiene un valor extraordinario. El evangelizar tiene un valor precioso, es algo especial. Servir es la perla de gran precio. No lo entendemos en ocasiones, pero lo entendemos poco a poco según vamos avanzando. Y entre más vamos sirviendo, más el Señor está comprometido para bendecir nuestra vida. Juan capítulo 13 nos habla de este tiempo de lavar los pies y de servir y de todo aquello. Jesús es quien le llama. Jesús es quien le está diciendo: necesitamos trabajar, servir. No importa su trasfondo. Cuando Jesús llama a Pedro, a Andrés, cuando llama a Jacobo y a Juan, estos 4 muchachos eran pescadores, especialistas. Pedro una vez le dice al Señor: Señor, toda la noche hemos estado pescando y tú quieres que vaya y eche la red. Ya pescamos toda la noche. Y era verdad, porque Pedro era hombre de experiencia para pescar. Y dice: sin embargo, voy a hacer lo que tú dices. En tu nombre echaré la red. Y trajo una gran cantidad de peces. Mateo era recaudador de impuestos. O sea, era un hombre más culto, más preparado, de relaciones públicas, que cobraba el IRS del Imperio Romano. Y no era muy apreciado porque cobraba el impuesto y cobraba otro poquito para él. Claro que sí. Entonces no era muy bien visto, y el Señor lo llama, le dice: tú, sígueme también. Otro señor aquí, Jacobo, el hermano de Jesús. El hermano de Jesús era carpintero. Jesús tenía el oficio de la carpintería, y Jacobo también, pues son parte del mismo papá, ¿sí? Entonces, los judíos tenían la costumbre de dejarle el oficio a los hijos. Si yo soy mecánico, mi hijo será mecánico, mi nieto será mecánico, y así sucesivamente. Era la costumbre. Este otro señor, Lucas, a la diferencia de todos los demás, este era médico. Este era de los más elocuentes. Este era un hombre que está detallando detalles. Si usted lee el libro de Lucas y el libro de los Hechos, los relatos son bien finos, muy especiales. Oh, excelentísimo Teófilo, te escribo todas estas cosas para que tú sepas exactamente cómo han ocurrido, etcétera, etcétera. No importa su trasfondo, no importa quién sea usted. Puede ser un abogado, puede ser un arquitecto, puede ser una persona dedicada a la construcción o a la limpieza. Dios llama por igual a cada uno de nosotros. Porque Él ve el plan, Él ve el propósito, Él ve el potencial que hay en cada una de nuestras vidas. Romanos capítulo 11, versículo 28 y 29. Es un texto interesante y déjeme tratar de compartírselo. Romanos capítulo 11, versos 28 y 29. Miren lo que dice la escritura así. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Eso quiere decir que en algún momento determinado de su vida y de mi vida, el Señor nos ha hecho un llamado a su servicio. Y puede ser que pase 1 año, 2 años, 3 años y yo no responda, el llamamiento sigue estando ahí. Pueden pasar 50 años, puedo haberme muerto después de 100 años, y si nunca obedecí, el llamado se fue conmigo y el don se fue conmigo. Lo importante aquí es que usted y yo entendamos que cuando Dios te llama, no puedes regresar y decirle: Dios, aquí está el llamado que me diste. El Señor le va a decir: no, ese es suyo, y usted lo aguanta y usted va a dar cuentas de él. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. La segunda cosa aquí es entender el propósito del desafío a servir con una actitud correcta.
Juan capítulo número 13 habla acerca de eso. Ya les dije que lavando los pies de los discípulos, etc. Pero mire usted esto. Va este señor, el mercader, y se hace de todo lo que tiene y lo vende. Y lo vende para comprar una sola cosa, una perla. ¿Valdrá la pena vender todo lo que tengo para comprar una sola? Y la escritura dice que el hombre encontró una perla de gran precio, que impresionó su mente, impresionó su corazón, la valoró, la evaluó, y después de la evaluación, lo que hizo fue tomar una acción. Voy a comprar la perla. Dice que vino, trajo lo que había vendido y compró la perla. Jesús nos enseña que vale la pena el servir a Dios. Los discípulos no se lavaron los pies entre sí. Los discípulos no pasaron el hebrillo ni le ofrecieron tampoco la toalla, nada. Sin embargo, Jesús, en una muestra de humillación, pero de grandeza, les muestra a los discípulos que servir es la mejor convicción que hay. Que servir es el gran ejemplo. Que servir es la gran perla de precio fabuloso. Servir es verdaderamente tener grandeza en el corazón. Dice un adagio, un dicho: el que no sirve para servir, no sirve para vivir. Entonces nosotros, hermanos amados, tendremos ese privilegio de poder servir de una manera muy especial. Puse yo aquí en mis notas mencionar al señor Albert Uresti, y esto yo lo he mencionado varias veces, pero el señor Albert Uresti es el que le pagamos las taxas de la ciudad. Si usted paga taxas, él es el que las cobra. Bueno, está ahí por posición de la ciudad. Una elección pública que se hace y él es el tax controller de la ciudad. El señor Albert Uresti, él es miembro de la iglesia Bethesda, House of Mercy, ¿verdad? Aquí en la calle Zarzamora. Y un día, llegando a una actividad que teníamos de varones, yo llegué con unos refrescos que nos tocó poner como iglesia, y lo llevaba la hielera llena de refrescos, de aguas y de hielo, y estaba apenas abriendo la cajuela de mi carro cuando el señor Uresti llega y me dice: pastor, permítame a mí. Dice, le digo yo: no, déjeme ayudarlo. Dice: no, yo quiero ayudar, yo quiero servir, déjeme a mí. ¿Está seguro? Pero pesa. Dice: no importa. Yo estoy aquí, me nombraron, me dieron esta posición en el parking, y usted le tocó estacionarse en mi lado, así es que yo soy el responsable de que esa hielera y usted vayan sanos y salvos allá adentro. No me dejó cargar la hielera, y estaba pesada. Yo le ayudo, pastor, yo lo voy a hacer. El señor Albert Uresti. Me quedé sorprendido con eso. Él todavía no tenía la posición que tiene ahora. Pero me quedé sorprendido por eso, porque en ese tiempo era el jefe de bomberos de la ciudad. Y le digo al pastor Vázquez: hermano, el señor Uresti me cargó la hielera y me siento un poco penado porque pues es un hombre importante. Dice: no, hombre, no te preocupes. Dice: Albert es la persona más sencilla que tú puedes ver. Él vino y me dijo: pastor, yo no sé predicar, no sé cantar, no sé nada, pero yo le puedo ayudar en el parking lot. Así es que el parking, déjemelo a mí. No sé si está todavía trabajando en el parking, pero que tiene una actitud de servicio, es increíble. Porque la perla de gran precio es servir. ¿Ha visto las patrullas de policía sirviendo a la comunidad? Porque la gente que está disponible siempre va a tratar de servir. Pero bueno, ese es otro detalle. La verdadera grandeza entonces está en hacer un servicio a los demás. Jesús dijo: yo he venido no para ser servido, ¿verdad? Yo he venido para servir.
Mateo capítulo 13, 45 y 46 dice que Jesús encontró la perla de gran precio. El reino de los cielos, hermanos, es semejante a un mercader que busca buenas perlas y al hallar una perla preciosa vende todo lo que tiene y la compra. Invertir en el propósito de Dios vale la pena. La comparación del mercader es el que busca las oportunidades, es el que busca el trabajo, es el que busca la ocasión de alcanzar almas, es el que busca la ocasión de lanzarse a una aventura. Déjenme decirle algo. ¿Cuántos de ustedes les gustaría hacer algo para Dios? 3. Se lo voy a preguntar otra vez. ¿Cuántos les gustaría hacer algo para Dios? Déjenme le digo 2 cositas a ver si se animan. La primera, cuando usted decide servir a Dios, es una aventura que le va a causar incomodidad. El pastor de NCM, pastor de Pensilvania, se fue a un viaje misionero por 3 semanas. Estuvo ayudando en una isla en el Caribe a construir un templo y un orfanatorio, a echar paladas de arena, a predicar en las noches, a predicar a los niños. 3 semanas. Y dice, se me hacía tan difícil, porque no hay aire acondicionado, porque el agua no es agua potable, porque no había dónde descansar, porque donde dormíamos estaba lleno de mosquitos. Pero dice, no hubo satisfacción más especial que ver la gente venir a Cristo y cuando nos venimos ver un templo levantado. 3 semanas de piquetes de zancudos valen la pena. Porque servir, hermanos, es una aventura donde el Señor lo va a mover, no lo va a dejar cómodo, le va a sacudir la comodidad. Ay, es que ahora quiero levantarme más tarde. Ay, es que si no hay aire, no. Ay, es que si no hay agua, no. Bueno, el Señor nos va a sacudir. Tomar un riesgo es la segunda cosa. No nada más es una aventura, sino es un riesgo. Para hacer la voluntad de Dios es un riesgo. ¿Qué vamos a arriesgar? Hasta nuestra vida, hermanos. Gracias a Dios porque no nos sucede nada aquí en América, pero es probable que en algún momento determinado nuestra vida esté ahí. Pero ahora ya se da cuenta por qué yo le puse a este sermón el kamikaze, el desafío de servir a Dios. Porque los muchachos japoneses habían de decidir, o soy piloto del imperio, o simplemente me dicen que soy un piloto cobarde que no quise ir a pelear. Viento divino les decían, porque cada avión que caía sobre los barcos aliados hacía pedazos la cubierta, el lugar donde estaba ahí, hundieron varios. Usted ha escuchado la historia de Pearl Harbor, ¿sí? Los aviones japoneses cayeron ahí sorpresivamente, muchos de ellos. Y directamente, con todo y pilotos, pegándole a los aviones, a los barcos, con sus aviones, para hacer el mayor daño posible. Nosotros como creyentes, al encontrar la perla de gran precio, que es el servicio, nosotros tenemos que lanzar nuestra vida con todo, para pegarle al diablo en sus propias narices. Uy, nadie dijo amén. Amén. Tenemos que estar disponibles con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, para pegarle al reino de las tinieblas, hermanos, y sacudir todo aquello de una manera poderosa. Estamos en verdad con ese compromiso. El reino de los cielos, dice la Biblia, se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. El Rey de Reyes es nuestro emperador, y cuando te das cuenta de la obra, entonces, hermanos, sabes que hay recompensa. Pero necesitamos capacitarnos para servir. La predicación de la palabra es la perla de gran precio. Yo me traje unas.
Hace unos días dijo una persona: pastor, ¿cómo cuánto costará un collar de perlas? 200 perlas, creo era. Y dijo que si eran legítimas. Y entonces yo dije: lo que cueste. Las perlas de gran precio. Claro, no se lo compré porque no le llegué al precio. Pero este es otro diferente. Hay que capacitarse para el desafío. Hay que capacitarse para el desafío del servicio. Déjeme le digo algo. Si la perla de gran precio es el servicio y la predicación, la primera cosa que yo debo de entender es que mi servicio honra a Dios. No es por mí, aunque por mí es. Es porque lo que yo siento en mi corazón es una gratitud a Él por lo que ha hecho en mi vida. Encontré que servir a Dios es la experiencia más hermosa y más especial. Recién tenía 13, casi 14 años. Me gustó cómo enseñaban los maestros de la escuela dominical a los niños. Y yo dije: yo quiero también. Y me acerqué con la pastora y le dije: hermana, enséñenme a enseñarle a los niños. Y me dijo: ¿estás seguro? Porque se supone que nada más las mujeres son las que enseñan a los niños. Y entonces la pastora me enseñó y luego me dijo: te voy a mandar a una misión para que empieces a enseñar. Me encontré mi primera perla. Abajo de un árbol en la colonia La Madrid, en Saltillo, Coahuila, ahí abajo empecé a juntar los niños y en derredor y les empecé a enseñar la historia bíblica que enseñaban en la escuela dominical de la iglesia. Me encontré mi primera perla. Le diré, para ahorrar un poco el tiempo, llegó el momento en que en mi vida, al ir caminando en la fe y en el Señor, llegué a ser el coordinador distrital del Distrito Central de las Asambleas de Dios en México para los niños. La coordinadora anterior, una hermana ya anciana, mayor de edad, la hermana Conchita Flor, ya no podía mucho, ya no tenía fuerzas, tenía mucho entusiasmo, pero no tenía fuerzas. Y entonces me nombran a mí, director de distrito. Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, Tamaulipas y Nuevo León eran los estados que yo recorría con mi primera perla. Porque el Señor dice: en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y le diré otro detalle: cuando nos capacitamos para ganar a otros, entonces tenemos la bendición de ser recompensados por el Señor. Proverbios 16:15 dice: instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Cada niño, cada persona que usted ha compartido, que usted ha enseñado, ha sido la perla de gran precio. Usted ha podido alcanzarlos y ha podido bendecirlos. Déjeme decirle algo más. Las perlas, como este tipo de color, valen más o menos lo mismo. Cuando las perlas son rosas o negras, las perlas negras son más caras que las demás. Otro detalle: las perlas, ninguna es igual una a otra. Las perlas originales, ninguna es igual una a la otra. Porque cada ostra, cada conchita donde se ha encontrado la ostra, la perla, ha sido ella con su sufrimiento, con su lágrima, con su nácar, que ha formado la perla. Es individual. Entre más bien esté la circunferencia de la perla, mucho más cara será. Y entre más grande, pues más cara también. Pero entre más grande, más dolor de la ostra. Entre más pulida, más sacrificio de la ostra.
Cuando Jesús habla acerca del servicio, está diciendo, es como un mercader que encuentra un mercado y de pronto se encuentra con una gran perla. La gran oportunidad de servir está en nuestras manos. No lo entendemos tal vez ahora, pero el Señor dice, lo entenderás después. Cuando tú sirves a Dios, te capacitas, buscas la manera, te mantienes con el Espíritu Santo para servir, buscas la ocasión de ser útil, tratas de que la obra de Dios sea la que se manifieste en tu vida. Efesios capítulo 6, verso 12. Enfrentas las dificultades y enfrentas hasta el mismo demonio para poder servir a Dios con todo el corazón. Primera de Corintios dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Quiero que estén capacitados. La última cosa es que para alcanzar el desafío de servir, tenemos que entender que el Señor ha provisto su Espíritu Santo. Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. Hechos 4:13 dice, cuando hubieron orado, el lugar donde estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Lucas capítulo 24, versos 47 al 49. Juan 14:12 dice, y cosas mayores que las que yo he hecho, ustedes también harán. El mercader vendió todo, es decir, invirtió en su servicio. Vale la pena invertir en un alma. Servir a Dios es un privilegio muy grande. El mercader fue sabio. Cuando nosotros terminamos de servir a Dios y cuando determinamos servir a Dios, estamos honrándole con todo nuestro corazón. Juan capítulo 12, verso 26 dice que el Señor es el dueño de la viña, el Señor es el dueño de la cosecha, el Señor es el dueño de la obra. Déjeme casi terminar. Hay personas que ponen excusas para servir al Señor. Dicen, aquí estoy, es un privilegio. Y cuando te llega el privilegio, tienes excusas. Dedícate de todo tu corazón. Ocúpate en servir y de servir de inmediato. Organice su vida y la mía la voy a organizar también para poder buscar la manera de tener la perla de gran precio, de servicio. Los japoneses consideraban un privilegio morir por su emperador. Los japoneses consideraban un privilegio servir al emperador. Nosotros como creyentes tenemos que tener como un privilegio servir a Dios e invertir nuestra vida en Él. Póngase de pie. Vamos a orar en esta mañana. Para usted que está ahí en su hogar, que nos está siguiendo en esta transmisión, le invito para que usted valore la oportunidad en su vida de poder servir a Dios. Abra su corazón a Dios. Deje que Dios trabaje en usted. Deje que Dios bendiga su vida y que usted pueda entender quién el que llama es Dios. Que usted pueda entender que quien le capacita es Dios. Que usted pueda entender que el desafío viene directamente de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro una palabra de edificación y de bendición sobre la vida de nuestros hermanos. Te suplico, amado Cristo, que podamos, Señor, valorar, ver, experimentar el fluir, Señor, de tu presencia en cada una de nuestras vidas. El día de hoy, Señor, quiero presentar en tus manos la vida de cada uno de nuestros hermanos. Te suplico que tu presencia nos acompañe y tu fidelidad, Señor, sea sobre cada una de nuestras vidas. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Antes de que se despida, déjeme decirle que a través de la página de la iglesia, usted puede tener la información de nosotros, puede tener también la información de los mensajes que hemos estado predicando, las notas, el video, y búsquenos ahí
en corona-de-vida.org. Si usted quiere hacer alguna donación, puede mandar sus diezmos, sus ofrendas o alguna donación también para el edificio que estamos construyendo. Hágalo. Ahí vaya al área donde dice ofrendas y con toda libertad y seguridad puede hacerlo también. Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima transmisión. Y nos vemos en la próxima transmisión.